Dios los bendiga a todos ustedes los que estén mirando este momento, un momento con Jesús. Hoy hablaremos un tema que nos está afectando en todas las áreas de nuestra vida. Pero veremos más rápidamente cómo la bancarrota espiritual nos llega muchas veces a través de lo que vemos, las noticias, pero no tenemos un acercamiento con Dios específicamente, qué es lo que nos está atorando en esta vida, ¿verdad? Entonces, la bancarrota espiritual de Israel fue temporal a través del rey Salomón, que tuvo una decadencia espiritual. ¿Por qué tuvo una decadencia espiritual? Porque este joven que comenzó con un reinado completo, donde su padre David fue el guerrero, ¿verdad? Y le entrega un reinado de paz, pero él se dedica pues a disfrutar y de ahí cuando está disfrutando tiene los dos bandos, ¿verdad? Se tenía la enseñanza de su padre David, el rey David, ¿verdad? Pero también quería ver lo que estaba pasando en la vida de los paganos. Cuando Jesucristo murió, en Lucas 23:46, Jesús enseñó que la muerte es un paso para el espíritu a la presencia de Dios. En la autopista de la vida vemos curvas, vemos montañas y los baches nos detienen. Los baches nos detienen en diferentes áreas, ¿verdad? Puede ser por enfermedad, por tristeza, porque pues no tuvimos esa convivencia familiar, vivimos como una familia disfuncional. Casi la mayoría de las historias nos hablan que lo que nos atrasa es lo disfuncional de cada ser humano y lo vamos heredando paso a paso, de generación en generación. Entonces, lo que se trata de la Biblia es que entendamos que la vida es corta y es breve y que tenemos nada más un tiempo para nosotros poder dejar un legado mejor para los que vienen atrás de nosotros. Y como dije antes, puede ser turbulenta, puede ser como una tormenta, ¿verdad? Ustedes han visto la tormenta que viene con truenos, con rayos, con centellas, muchas veces más en otros países que aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y miramos los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Que nos anuncian diferentes clases de vida para nosotros y también nos da una ilustración de la niñez, el joven, el adulto y el anciano y el no muy anciano. Entonces, pero después de todo sabemos que viene la calma y al final veremos el resultado de lo que Dios deseaba que supiéramos. Entonces, estamos en medio de este problema. Acabo de venir al doctor para que me haga un chequeo especial y el Señor me mandó pues en este momento pensamiento a leer Lucas 23:46, donde Jesús entrega el Espíritu al Padre, ¿verdad? Así se nos dice. Así que en este paso de la vida sí sabemos que el Espíritu va a la presencia de Dios. Entonces el resultado, lo que dijimos antes, es que cuando viene un problema, en ese momento no sabemos por qué Dios está mandando ese problema. Ese problema lo vamos a saber mucho tiempo después, cuando miremos el resultado, pero Dios, ese es un plan de Dios muchas veces, casi la mayoría no diríamos, pero a Él le interesa el final, cómo es nuestra actuación en medio de esas pruebas, en medio de esos baches que nos enseña
la autopista de la vida. Mientras llega el final, la palabra de Dios nos aconseja que nos pongamos a cuentas con Él. Si nos ponemos a cuentas con Él, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que cada día cometemos algo que a Él no le agrada, y cuando nos ponemos a cuentas con Él, día a día, es borrón y cuenta nueva. Él perdona porque tuvimos una plática especial, un arrepentimiento genuino, y Él ya no se acuerda de eso. Pero tenemos que reconocer de corazón y tratar de no volver a hacerlo. En otras palabras, se trata de no practicar lo que a Dios no le agrada que hagamos. El prestigio de Salomón declinó porque él tenía todo, pero él se dedicó a hacer altares. Él no fue conforme al corazón de Dios. Él no fue conforme al corazón de su padre, que era una persona que oraba al Señor, que cometía pecados, que era un ser humano igual que usted y yo, que me está viendo, pero él siempre dijo que él reconocía la gloria, le daba en sus mensajes que nos ha dejado a través de los salmos y las crónicas y de Reyes primera y segunda, que nos dejan ese mensaje. Él nos habla de que cómo nosotros podemos tener una intimidad con Dios, lo cual su hijo Salomón, como les dije al principio, él quiso vivir los dos bandos. Él quiso vivir lo de delante del pueblo, lo de la práctica de su padre, pero dentro de su casa era otra cosa. Quiere decir entonces que él vivía una vida vacía. Salomón nos deja saber que tiene más importancia el fin que el principio. ¿Por qué? Porque su ilustración nos habla que el cuerpo del mensaje se escribe al día. Entonces, si tú no escribes un mensaje que le agrade a Dios, positivo, donde estemos trabajando para un cambio de ambiente, un cambio que nos dé esa vida para poder hacer una transformación trabajando para las cosas de Dios. Dios está hablando de diferentes maneras, en diferentes áreas, en todas las familias. Miramos a familias que están en disolución, ya están hartos de la vida, pero no se dan cuenta que cuando tomaron esa responsabilidad, digamos en la casa, en el matrimonio, y no fue a la gente, no fue al vecino, ni a la tía, ni al tío, ni a la mamá, ni a la papá, sino que cuando ellos se casaron, esa responsabilidad, tuvieron ¿cómo se dice? Una promesa que le hicieron a Dios, el cual por las cosas de las vidas turbulentas, por las curvas, tuvimos que subir una montaña, empezar desde abajo y subir hacia arriba. Entonces eso cuesta, y pues la autopista de la vida, vemos tantas cosas. Vemos que hay un camino a la derecha, otro a la izquierda, otro enfrente, hacia atrás, en donde quiera. Entonces se nos habla de todas esas cosas. ¿Qué es el cuerpo del mensaje? Cuando usted va a hacer un mensaje, pues va a tener una introducción y va a tratar de formar el cuerpo, y va a ser un final para que aquella persona que usted quiere que escuche ese final, ese mensaje, pues le tenga un sentido. Pero si usted va a dar un mensaje, negativo, entonces, ¿qué va a pasar? Que sus familias se van a recordar con rencor, llorando, o si no tuvo una comunicación con aquellas familias. Por eso Dios dice que tenemos que arrepentirnos todos los días. Todos los días tenemos que hacer un recuento de lo que hicimos y poner ahí un arrepentimiento genuino, y tratar no practicar el pecado. Esos son los consejos de Juan el apóstol.
Entonces las señales, escribe al día, las señales en el camino están ahí por un propósito. En el Salmo 51:17, hay David sabe que hay problemas que no se pueden solucionar si dejamos a Dios fuera. Este hombre había cometido un pecado y entonces su alma, su espíritu ya no estaba tranquilo y él clamó y pidió perdón y entonces vino de nuevo la tranquilidad a su alma. Entonces hay una receta que en la Biblia que Pablo dejó para todos. Dice, no por nada estés afanosos, sino que sean conocidos todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6-7. Entonces, vemos entonces que Él nos está diciendo, ahí va a haber muchas aflicciones, pero hay una receta. No te afanes porque va a haber un final. Y entonces en el final vamos a ver cuál es el ende de tu vida. El ende de lo que tú fuiste escribiendo al día. Y miramos pues que la filosofía humana queda fuera, pues en Dios hay paz. La filosofía humana queda fuera. Muchas veces estamos en el mundo buscando alegría, gozo, ¿verdad? Y en ese momento tenemos amistades y toda esa cosa, ¿verdad? Y sentimos que el alma está pero bien feliz y sentimos que hay paz ahí, pero ¿qué pasa cuando llegamos a nuestra casa? Quizás nos echamos algunas cervecitas o qué sé yo, ¿verdad? Quisimos hacer el ambiente, llegamos y al poco rato tenemos que un dolor de cabeza y vamos más vacíos que cuando llegamos a ese lugar. Bueno, de esa vida está hablando Salomón, por eso tuvo bancarrota espiritual y con ello llevó a bancarrota espiritual a todo el pueblo de Israel por su mal manejo. Entonces cada uno tenemos algo que aportar en la vida, ¿verdad? Cuando nos comprometemos, ¿verdad? El sacerdote se compromete, la monja se compromete, el varón y la varona se comprometen, forman una familia y van instruyendo esa familia, pero la pregunta es, ¿en qué camino vamos en este momento? Porque Dios dice en su palabra, en muchos textos bíblicos, que si malcriamos a un niño va a ser un dolor de cabeza en el día de mañana. Pero no nomás a la familia, sino que alrededor de su vecindario. Entonces, Jesús dejó paz en espíritu y también dejó paz eterna. Cuando dice Lucas 23:46, Jesús enseñó que la muerte es un paso para el espíritu de la presencia de Dios. Él prometió que iba al Padre en Juan 14:1-3, ¿verdad? Que iba al Padre y iba a abogar por que el Espíritu, el Consolador, llegara después de él. En el capítulo 16 de Juan, también ahí se habla de esta manera. Entonces Jesús cumplió al morir en la cruz por usted y por mí, y él dejó su mensaje bien claro, así como Salomón y así como David, 3 personajes en este momento, más su vida. Entonces vamos hablando bien claro que es mejor el final que el principio. En el principio tenemos que aprender. En el cuerpo del mensaje nosotros lo tenemos que practicar. Y al final vendrá lo que Dios haya hecho en su resumen. Eso es lo que nos va a mostrar en dónde estamos. Y mire, cuando Jesús estaba en la cruz y murió, uno de los que lo reconoció fue el centurión que estaba allí. Él declaró de esta manera: ciertamente este hombre era justo. O sea, estaba diciendo, este hombre era inocente y fue a la cruz y
no se defendió. El Hijo de Dios, Marcos 15, 39 y Lucas 23, 47, nos deja este mensaje. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? En la cruz Jesús miró todas aquellas personas que estaban peleándose por su ropa, ¿verdad? Y hasta su manto, ¿verdad? Él no tenía nada, pero dejó paz espiritual y dejó vida eterna. ¿Para quiénes? Para aquellos que quieran tomarla, porque todo es voluntario. Pero en la cruz hubo alguien que sí aceptó, que sí dijo: Señor, yo sé que yo merezco esta muerte, pero creo en ti. Y el Señor le contestó: desde hoy estarás conmigo, desde hoy te unes a mi grupo. En su acto de muerte, en su punto final, este ladrón hizo un recuento de su vida y miró que su resumen era incompleto. Y Dios le dio la oportunidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros reconocemos a Jesucristo y creemos en Él, seremos salvos. Y este era tan ladrón que no se lo quiso perder. Eso está escrito para que entendamos que hasta en el último momento podemos hacer meditación y tomar la historia de aquellos que ya pasaron por aquí. El final es mejor que el principio. Dios me lo bendiga. En este momento nos unimos en oración a todas aquellas personas que están pasando problemas en esta virus, ¿verdad? Y se recomienda pues que sigamos adelante en unidad, con fraternidad, y podamos ayudar a todos aquellos conforme a nuestras fuerzas. ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos más que nada unirnos al Dios Altísimo en oración y ruego, confraternizando alrededor del mundo. Gracias por esta transmisión, y también a todos los medios de comunicación que quieran y puedan transmitir este mensaje de la voz del viento para sin lucratividad, porque es algo especial. Todo es gratis, gratis lo recibí y gratis se comparte. Dios Todopoderoso nos habla y nos dice que no es nada más hablar, sino que hay que practicar. ¿En dónde comenzaremos? Comenzaremos con nuestra familia. Y de ahí, cuando consigamos algo con nuestra familia, pues salir fuera, ¿verdad? Nos vamos a Samaria, Jerusalén es en casa, luego nos vamos a Samaria, a Judea y hasta el fin del mundo. Dios me lo bendiga. Entonces el tema de hoy es que evitemos la decadencia espiritual, porque cuando tenemos esa decadencia espiritual, en el mundo no hay paz, solamente conectados con Jesucristo. Gracias y que Dios las bendiga.